y mirando a lo que va a pasar mañana, mirando a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, que visita a Washington haciendo las veces de mediadora de la Unión Europea y también, bueno, pues intentando calmar un poco las aguas en este sentido. Adrián, te quiero preguntar por esto, ¿qué esperas del viaje de Meloni y también qué esperas de Europa en los próximos meses, en las próximas semanas? Se dice que Trump no coge el teléfono a von der Leyen. Bueno, es un tema interesante. De alguna forma, por esto he hecho referencia antes a que los propios asesores de Trump hacían referencia a la necesidad de utilizar las políticas arancelarias con distintos objetivos. No solo con el objetivo de que los aranceles en sí mismos, sino como instrumento de presión para otros objetivos estratégicos de Estados Unidos, ya sean económicos o geopolíticos, ¿no? Y esto decía que era especialmente relevante quizás en Europa, porque Europa es un punto clave para la acción política de Estados Unidos. Bueno, entre otras cosas porque, digamos, la clase política al mando en Estados Unidos, en Europa en este momento, son los demócratas en Europa. Es decir, están todos ellos, izquierda, derecha o centro, tienen como referencia internacional fundamental el Partido Demócrata de Estados Unidos. Es decir, esto facilita enormemente el que para el Trump o el trumpismo, la clase política europea sean enemigos estratégicos. Y entonces, esto también induce a Estados Unidos a intentar utilizar los aranceles con otro tipo de objetivos, ¿no? Por ejemplo, pues Meloni ha hecho referencia a la posibilidad de una negociación de reducción mutua de aranceles, quizás de aranceles cero entre los dos países, y en un contexto en el que Europa renunciaría a los requisitos de las políticas verdes, ¿no? Algo que sería, digamos, un auténtico hachazo en la cultura política europea, de la Unión Europea especialmente, y que, bueno, sería muy bien visto probablemente en Estados Unidos. Pero ya vemos cómo esta negociación puede tener impactos colaterales tremendamente importantes, ¿no? Claro, en el sentido contrario, vemos cómo hay en la propia Unión Europea y, desde luego, en este viaje de Pedro Sánchez, pues hay sorprendentemente una posición de acercamiento hace poco impensable hacia China, con gestos o con declaraciones que parece que hay que interpretarlas dentro de un contexto negociador, en el sentido de que, bueno, pues si se endurece la posición con Estados Unidos, podemos acercarnos a China, algo que evidentemente ha sido tremendamente mal visto en Estados Unidos, incluso con alguna referencia tremendamente agresiva a la posibilidad de que España se esté cortando el pescuezo, algo por el estilo, ¿no? En ese contexto, bueno, pues la verdad es que todo esto nos puede llevar a conclusiones sorprendentes e interesantes, porque claro, hay que tener en cuenta que la clase política europea está en este momento en una situación, digamos, de preguerra con Rusia. Con Rusia, que es una parte del bloque emergente, y justo en el momento en que ahora está intentando tender lazos con China, que es otra parte de ese bloque emergente, y en una alianza, de hecho, estratégica clarísima con Rusia. Con lo cual, esto puede suceder que lleve a una posición circular en la que haya determinados países que intenten acercarse a Estados Unidos en este proceso, otros que intenten alejarse, pero que al final esté llevando a una serie de contradicciones previstas dentro de ese contexto político que nosotros hemos comentado varias veces, que sí va a vivir en Europa durante 4 o 5 años, probablemente a partir de la victoria rusa en Ucrania, pero esto se ha anticipado con la victoria de Donald Trump, un contexto político en el que la clase política tradicional europea va a estar, digamos, cercada, por un lado, por los conservadores apoyados por el trumpismo y, por otro lado, por los países emergentes, y vemos cómo dentro de la propia Unión Europea, dentro de la propia clase política tradicional, pues todos estos movimientos ayudan a que unos u otros países, unas u otras secciones de esta clase política se reposicionen, y a la hora de reposicionarse, pues acaban mirando a un sitio u otro, ¿no? No acaban mirando dentro de su propia clase política, porque Europa no es capaz de solucionar sus propios retos, acaban mirando a estos que están siendo ya sus enemigos políticos estratégicos. Es decir, hacia estos conservadores apoyados por el trumpismo,
o hacia el mundo emergente, que al final es Rusia o China de una u otra forma. Pues pendientes de Rusia y de China, el foco está puesto en Europa, en esta división que estamos viendo ya no solo por los acercamientos a China, ya no solo por el viaje de Meloni a Washington, sino también por el mensaje de ayer de Kaja Kallas, que amenazaba a los líderes europeos que quieran asistir al desfile del próximo 9 de mayo. Carlos, te quiero preguntar por esto, ¿cómo ves la situación en el seno de la Unión Europea y esta división que venía de lejos, pero que cada vez parece más evidente, ¿no? Con Donald Trump, con el acercamiento a China, con el desfile del 9 de mayo, muchos frentes abiertos, ¿no?, para von der Leyen. Bueno, Europa se encuentra en un momento en el que, en primera instancia, no tiene y lleva mucho tiempo sin una política unívoca. Esto de entrada. Segundo, todos esos dirigentes, es verdad que Trump puede tener una querencia para con Europa, pero no para con sus dirigentes. Unos dirigentes que se han opuesto desde hace muchísimo tiempo a Trump, se han decantado con un fervor inusitado por el Partido Demócrata estadounidense y con todas unas políticas que son la antítesis de lo que Trump preconiza. De ahí la visita de Meloni y que a otros dirigentes o representantes de la Unión Europea no les coja ni el teléfono. Habrá que ver dónde termina esto, pero indudablemente parte de los dirigentes de la Unión Europea, y esa es la guerra interna que está sucediendo en la Unión Europea en los últimos años, son entre aquellos que defienden todavía eso que se ha llamado el wokismo, el progresismo exacerbado, toda una serie de políticas que se contraponen con lo que representa Estados Unidos y ha representado Europa en los últimos decenios, y otra serie de países que están ganando terreno, que sí simpatizan con lo que representa Trump, con unas políticas mucho más tradicionales, con ese conservadurismo. Y en el momento en el que sepamos qué parte de Europa pues va a comandar las políticas de la Unión Europea, pues sabremos cómo se van a establecer de manera más firme las relaciones con Estados Unidos. Pero de momento, quienes comandan esta Unión Europea son ese wokismo que se está volcando en un antiamericanismo furibundo. Por eso Donald Trump no coge el teléfono. Y yo creo, respondiendo a lo anterior, a la cuestión de Meloni, que sí va a servir para establecer esos puentes sobre la cuestión de los aranceles, unos aranceles del 20%, que en el caso italiano, además, que por eso a Meloni tal vez le mueve el fervor por establecer esos puentes con Donald Trump, tocan cuestiones básicas de la política interna italiana, como lo automovilístico, las cuestiones industriales y agrícolas. Y yo creo que si esta parte de Europa que representa ese conservadurismo, ese tradicionalismo, esa manera de ver diferente las políticas europeas a las que se están estableciendo desde hace años en Europa triunfan, la relación con Estados Unidos será mucho más fluida. Si no es así, pues veremos cómo ese choque entre Estados Unidos y la Unión Europea va a ir cada vez a más, lógicamente. Pues parece que la tensión va a más. Vamos a ver qué consigue sacar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mientras sigue la tensión entre Estados Unidos y China. Vamos a contarles una última hora en este sentido. Nuevo golpe por parte de Estados Unidos. El Departamento de Estado acaba de anunciar que va a sancionar a Shandong Shenzhen Chemical, con una refinería de petróleo independiente en China. La acusa de comprar crudo iraní por valor de más de $1.000 millones. También ha impuesto medidas punitivas a varias empresas y buques que facilitarían supuestamente el envío de petróleo a China como parte de la flota oculta de Irán. El Departamento de Estado ha afirmado que las sanciones forman parte de la campaña de máxima presión contra Irán. Enfatiza que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido a reducir a cero las exportaciones ilícitas de petróleo de Irán, incluyendo a China. La administración Trump, por cierto, ya había sancionado a otra refinería china independiente el pasado mes de marzo. Nuevo golpe de Estados Unidos a China, sanciona a una refinería por supuestos lazos con Irán. Muy pendientes de la tensión entre China y Estados Unidos. Seguimos viendo mucha actualidad
a este respecto. Mañana la actualidad pasa por Washington, pasa por Giorgia Meloni, por esta división en la Unión Europea. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Qué esperas de la visita de Meloni y qué reacción esperas también por parte de la Unión Europea? Von der Leyen ha llamado un poco antes de partir a Giorgia Meloni, pues intentando calibrar hasta dónde va a llegar la mano de la primera ministra italiana. Bien, yo creo que en este viaje vamos a ver dos cuestiones básicamente, más allá de lo que pueda conseguir o no Giorgia Meloni, porque bueno, Giorgia Meloni pues tiene un liderazgo fuerte en Italia, pero bueno, veremos a ver hasta dónde Donald Trump le suelta el carrete, ¿no? Pero yo creo que de este viaje salen dos posiciones, una debilitada y otra fortalecida. Principalmente es la que nos hemos referido, ¿no? Ursula von der Leyen sale un poco debilitada precisamente porque ella, la jefa del Ejecutivo Comunitario, quien tiene la sartén por el mango de las grandes políticas comunes, bueno, pues se ve reducida a un papel un poco simbólico, ¿no? Un poco, por no decir quizá algo más, ¿no? Pero está viendo su liderazgo respecto a Estados Unidos un poco mermado, ¿no? Por no decir que se está viendo quizá ninguneada por Donald Trump. Y por otro lado, un liderazgo fortalecido que es el de Giorgia Meloni. Meloni no es esa candidata de hace 2 años que era un poco estrambótica, que tenía posiciones bueno, un poco discutidas y discutibles, sino que en estos 2 años de gobierno se ha consagrado pues como una auténtica líder europea, una persona capaz de mantener bueno, con mano firme un gobierno de coalición bastante complicado, porque están desde los populares de Tajani o anteriormente de Berlusconi, con en el otro extremo el partido de Salvini. Bueno, ha demostrado ser una líder férrea, fiable y con buenas conexiones. Y aquí esa comunión, ese feeling que tiene con Donald Trump, yo creo que se puede traducir también al ámbito europeo y puede ser bastante positivo. A partir de aquí, ¿qué puede hacer Giorgia Meloni? Bueno, pues seguro que entre ella y Ursula von der Leyen pues han hablado, han establecido posiciones maximalistas y posiciones minimalistas. Y a ver, Giorgia Meloni, ¿qué consigue? Quizá el otro líder con el que tiene feeling es Orbán, pero Orbán pues no tiene ese compromiso europeísta o no tan europeísta como lo puede tener Meloni, aunque también crítico. Ahora, como decía, Giorgia Meloni ha demostrado que bueno, pues que es capaz de encontrarse con Trump, de compartir ciertos postulados, y a partir de ahí, como decían también mis compañeros, bueno, pues hay problemáticas comunes de Italia y Europa, porque no todo lo que se canaliza a través de la relación bilateral con Estados Unidos viene solo o va solo hacia Italia, sino que afecta también lo que tiene que ver con la Unión Europea. Por tanto, lo que consiga Giorgia Meloni será positivo para Italia, pero también para el resto de estados europeos. Yo creo que como españoles pues tenemos que tener los ojos muy puestos en este encuentro y bueno, esperar o prepararnos para lo peor, pero desear siempre lo mejor. Bueno, pues mañana muy atentos a Meloni, ya les avisamos que podrán seguir toda la comparecencia, toda la